לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Alejandro Rubinstein en esta sección, el buen nombre que también es el buen apellido en este caso. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, ya habíamos empezado a hablar de apellidos y también de apellidos marroquíes. En la entrega última hablamos de muchos de la zona del norte de Marruecos que son los más frecuentes, por ejemplo, entre los sefardíes de España, pero también hay otras partículas que en este caso creo que es un prefijo, ¿no? El al, que suele aparecer en muchos de estos apellidos. Efectivamente, y este prefijo es muy importante porque muchos musulmanes, inclusive no árabes, tienen estas dos letras en su nombre. Y por lo tanto, me parece muy interesante incorporarlo en lo que es el estudio de los apellidos que utilizamos los judíos. ¿Qué sucede con este prefijo? Bueno, pues que realmente, desde un punto de vista morfológico, es un artículo definido. Lejos de ser un equivalente de un nombre propio o de un apellido por sí mismo, en realidad se trata de una partícula que indica un determinado significado. Al se traduce literalmente como, en español, el artículo el, es decir, es el artículo definido en el idioma árabe. Por ejemplo, kitab significa libro y al-kitab significa el libro. Y también puede significar la conjunción del. Por ejemplo, césped al-kitab significa el color del libro. En los nombres al se utiliza generalmente para identificar el origen, la profesión o el rasgo de carácter del portador del nombre de su familia. Por ejemplo, Ahmed al-Masri se traduciría como Ahmed el egipcio, ya que Masri efectivamente es el gentilicio de la persona que vive en ese país al norte de África. Mientras que Ahmed al-Yemeni sería Ahmed el yemenita. La profesión de una persona o la de su padre o abuelo también se usa con frecuencia como apellido, como el caso de Yaqub al-Harra, que es Jacobo el cirujano. Ocasionalmente, al se usa con rasgos de carácter para formar un apellido. Por ejemplo, Salim al-Daki, que significa Salim el inteligente. A veces al también forma parte del nombre de pila de una persona. Por ejemplo, el famoso árabe Saladino se escribe en el idioma de los árabes Salah al-Din y significa justicia de la fe, siendo el concepto al, el prefijo o el artículo definido, como lo hemos dicho, de la. Esto es, recordemos, el nombre es justicia de la fe y por lo tanto la parte que corresponde a al es de la. Salah es justicia y din significa fe o religión. Otros ejemplos son Abdullah Rahim, que podría transcribirse como Abd al-Rahim, que significa siervo del misericordioso, ya que el misericordioso es uno de los nombres de Dios en el Islam. A veces se usa él en lugar de al, y esto es porque a pesar de que tiene el mismo significado, y de hecho la escritura en árabe es la misma, la diferencia en la ortografía en español se debe simplemente al hecho de que a veces los habitantes del árabe pronuncian ciertos sonidos de forma ligeramente diferente. Sin embargo,
existe una diferencia geográfica. El es predominantemente la pronunciación de esta palabra en Egipto y algunos otros países del norte de África, mientras que al se usa generalmente en la región del Levante y el Golfo. De manera contrastante, a veces se puede encontrar la como una pronunciación alternativa para este artículo que hoy estamos estudiando, que es al, en la región del Magreb, que la comprende Túnez, Argelia y Marruecos. De manera confusa, también tenemos que la al en los nombres árabes a menudo no significa el artículo el en absoluto, sino que se refiere a una palabra completamente diferente, que se escribe de manera también diferente, con un signo que alarga la letra A, pero se transcribe en el mismo camino, digamos, en español. Esta segunda al se pronuncia con un sonido largo de A, por lo que se transcribe con dos letras A y luego se sigue de la L, para evitar confusiones, aunque normalmente se encontrará transcrita simplemente como al, ya que la doble A no es usual en el árabe, pero sí su pronunciación. Pero bueno, ¿qué significa al? Bueno, significa familia, clan o tribu. El fundador de la Arabia Saudita moderna se llama Abdelaziz Al Saud, lo que demuestra que es de la tribu Saud. Coincidentemente, el primer nombre Abdelaziz es un ejemplo del primer tipo de al, que significa siervo del poderoso. ¿Y quién es el poderoso? Pues Dios mismo, Abd al-Aziz. Otros ejemplos, como el caso del ex emir de Qatar, Hamad al-Thani, es de la tribu Thani. El tercer capítulo del Corán se llama Al-Omran, que significa la familia o tribu de Omran. Ya entrando en nuestros apellidos, podemos hablar de varios que tienen la partícula al inicio de su expresión gráfica, como el caso de Al-Aluf, que tiene variantes en Laluf o El Aluf, que son dos sus posibles orígenes. El árabe, que significa bien engordado, o el hebreo, que es Aluf y que designa a un jefe de una tribu. Alba, también, aunque es un nombre de origen latino, es una variante mediterránea de Albanus, que significa blanco. En este caso, no es un prefijo, sino que el concepto o el vocablo alba es el que prevalece. Pero hago la diferenciación para que la gente no se confunda en cuanto a que todos los apellidos que empiezan con AL pudieran tener la partícula. En pocas palabras, alba se refiere a un hombre con una tez clara. Albaranés, o en su caso, baranés. Y ese nombre proviene de la voz árabe Branes, que corresponde al nombre de una gran confederación de tribus bereberes que se encuentran en la toponimia del norte de África. Albas o elbas son varios sus significados posibles, ya sea la persona que es originaria de Elvas, en el distrito de Alentejo, en Portugal, o derivado, como lo vamos a aceptar realmente, de los vocablos al-bas en árabe, que significa halcón. Parece entonces referirse a Josué, que es uno de los apodos que recibe en la Biblia. Albo o albú, ya lo hemos visto en cuanto a la expresión alba, que es su significado es blanco, y el nombre se puede dar a un individuo inclusive albino. Alcalay, esto escrito con C o con K, es un nombre de origen árabe que proviene de la voz originaria al-Galá, que significa fortaleza o castillo. Otra posibilidad es de que provenga de Calate, que está cerca de Fez, o desde Calá, de Beni Hamad,
una ciudad en Constantina, Argelia. Alcan es un nombre técnicamente de origen español, pero está compuesto del artículo árabe al, que ya lo hemos visto, y puede ser el equivalente hispano de un cohen o de un sacerdote, Alcan. Al-Sheikh es el nombre de origen árabe que corresponde al jefe. Al-Kubi, el Kubi, el Koubi o el Hubi, que son distintas voces variantes de este mismo apellido, que inclusive llega a ser expresado sin el prefijo y por lo tanto se convierte en Kubi, son voces que nos pueden dar dos posibles significados al nombre. Esto es, aquellos que vengan de Cuba, que es un distrito en Argel, o de sitios como Guba, Cubia, Al-Quba en Marruecos, o que provengan de la voz árabe Quba, que es la cúpula, y en ello se ve un apodo que designa a una persona con una cabeza grande. Al-Ezra es un nombre de origen hebreo, que significa ayuda, Ezra, pero Al es el prefijo que hemos comentado. Y Ezra es también el nombre de un sacerdote, por lo tanto, uno de los escritores muy inspiradores de la Biblia. Al-Fasi o el Fasi, que es aquella persona que proviene de Fez, de la capital de la provincia de Marruecos. Alfón o Halfón, que es más conocido con la H al principio, o también Alfán con PH, Aufán, o lo que ya después veremos con más detalle, Alfandari o Alfanderi, ya sea esto escrito con F o con PH. El nombre es realmente de origen hebreo y se supone que es, digamos, que una declinación de la voz conocida en el idioma de Israel, Halfán, que es la persona que es el cambista, pero es también una persona que pensamos que es cuya ocupación es el cambio del dinero, pero no, también se refiere a una persona que cambió en sus actitudes o en sus actividades o en situaciones particulares. Tan es así las situaciones particulares que esto se le dio como un nombre propio y no de familia a todo aquel niño que naciera después de la muerte de su hermano anterior. Y por lo tanto, para procurar que se alejase la acción del ángel de la muerte, se anunciaba que este no era el mismo niño, sino que se había cambiado por otro, y de ahí Alfán. Alfonta es también un nombre de origen español, porque en la parte central el núcleo es fonta, y que por lo tanto viene naturalmente del latín, fuente, pero utiliza el prefijo al. Al-Grabi o el Grabli es un nombre de origen árabe que proviene de la voz Yarbel, que es el tamiz. Alía es un nombre que también proviene del árabe y que significa sublime, de un espíritu alto, ilustre y noble. Alal, esto escrito con doble L, o Alalí, es un nombre que originalmente proviene del hebreo, que es Hillel, que significa alabanza, o Halel. Y otra posibilidad es Ulet Alal, en Argelia, una ciudad también en aquel país. Este nombre puede provenir del árabe, Alal, que significa a una persona que se dedica a ser una cantante en canciones de boda, o una persona que también es tierno o encantador. Alush o Aluch es una palabra árabe del dialecto mozabita, esto es de la zona del Mezab en el sur de Argelia, y Alush es otra voz que significa cordero, que sin duda tiene un significado místico. Alul, esto escrito con doble L o con OU, es también un nombre árabe que significa rico. Al-Ma'alam o el Ma'alam o la voz Ma'alam que carece de la presencia de dichos artículos es también
un nombre de origen árabe que significa el patrón. Almosnino o el mosnino, o también mosnino o ujnino o el mugnino, es nombre originalmente de origen español, por cuanto a que se refiere a un limosnero, pero también se refiere a la persona que da limosna, no quien la solicita. Y se ha propuesto un origen árabe a esta voz, que es musnino, ya que el término se puede referir a un habitante simplemente. Una familia de rabinos almosninos vivió en Salónica en el siglo XVI. Es un detalle interesante. Bueno, pues en el caso de Alfán o Aufán, que ya lo habíamos visto, también tiene un origen mediterráneo y se combina con la presencia judeo-árabe de Alfán, que es una voz realmente hispana y berebere, que nuevamente significa blanco, porque en realidad es una voz que proviene del latín y que tiene muy poca posibilidad de tener una presencia en árabe. Y ya para concluir, tenemos lo que ya habíamos explorado, que es la voz alfanderi, que si bien se relaciona con el apellido Alfón, o el nombre propio, como ya lo hemos dicho, es también un nombre comercial árabe, pues entonces se refiere a una persona que tiene una ingrata labor, la de ser el recaudador de impuestos. ¿Qué te parece, Jorge? Pues seguramente algo muy interesante y que será muy revelador para agentes de las propias comunidades de estas zonas y que muchas de ellas igual desconocen el origen de estos apellidos. Así que te agradecemos que nos hayas acercado esta información y esperamos volver a contar contigo dentro de un par de semanas. Naturalmente, un fuerte abrazo. lejos